Buenos días. Empezamos con el último capítulo del curso de modelos de regresión aplicados. Este capítulo tiene que ver con el tema de la regresión logística. Voy a empezar primero con una introducción a los modelos lineales generalizados y después voy a entrar específicamente al modelo lineal binomial y regresión logística. Lo que quiere decir es que voy a separar estos videos. Primero empezaría con los modelos lineales generalizados y después seguiría con el modelo de regresión logística específicamente. El objetivo general es comprender en qué casos se prefiere utilizar un modelo logístico y analizar después las medidas de bondad de ajuste para modelos lineales generalizados. En esta introducción a modelos lineales generalizados podemos decir que estos son parte de una familia de modelos de regresión lineal que fueron descritos o sistematizados por Nelder y Wedderburn en 1972. Están basados estos modelos en distribuciones de la familia exponencial y pueden ser estimados utilizando estimación por máxima verosimilitud. Suponga que X es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad de f de X dado zeta, donde zeta es un parámetro desconocido, y sea X1, X2 hasta Xn, una muestra aleatoria de n observaciones. Entonces la función de verosimilitud de la muestra sería la multiplicatoria de estas funciones de densidad. Recuerden que una función de verosimilitud es básicamente una función de probabilidad, una función de densidad. Yo puedo hablar de la función de verosimilitud de cada observación y de la función de verosimilitud de toda la muestra. En la estimación por máxima verosimilitud, entonces busca encontrar los estimadores zeta techito, tales que L de zeta sea máximo. Y dado que para maximizar se requiere calcular derivadas parciales con respecto de zeta techito, porque zeta techito es un vector de parámetros, entonces por eso tenemos derivadas parciales, una derivada para cada parámetro. Entonces se encuentra más fácil derivar con respecto del logaritmo de L de zeta, o sea, LL de zeta, que sería la función de log verosimilitud. Ustedes saben que si nosotros tratamos de derivar una productoria, tendríamos que aplicar la regla de la cadena o la regla del producto, mientras que si tratamos de derivar una sumatoria, entonces la derivada de la sumatoria es equivalente a la sumatoria de las derivadas de cada sumando. ¿Cuáles medidas de bondad de ajuste tenemos para los modelos lineales generalizados? Bueno, tenemos el valor de LL de zeta, que sería entonces el valor de la log verosimilitud de zeta para el modelo estimado. Tenemos también el valor de la deviancia. Tenemos los residuos de deviancia, el B y C, el A y C y el pseudo R cuadrado. ¿Qué es la deviancia? Planteemos entonces que tenemos un zeta techito SAT o subSAT, que es el conjunto de estimaciones de zeta en el modelo saturado. Y zeta techito sub 0 es el conjunto de estimaciones del modelo observado. Entonces la deviancia D es igual a menos 2 por la log verosimilitud del modelo observado menos la log verosimilitud del modelo saturado. Nosotros, el modelo saturado es aquel que tiene un parámetro por cada observación en la base de datos. Nosotros podríamos decir que en términos de explicación de la variabilidad, el modelo saturado es el mejor modelo. Es el modelo ideal. El problema es que no es el modelo menos parsimonioso. Como tiene muchos parámetros, es muy difícil de interpretar. Por eso es que nosotros comparamos el modelo observado, que es más parsimonioso, contra el modelo saturado. Si la log verosimilitud del modelo observado es parecida a la log verosimilitud del modelo saturado, quiere decir que estamos explicando una variabilidad parecida a la del modelo saturado, pero con menos parámetros, o sea, con un modelo más parsimonioso. Vean además que la log verosimilitud que tenemos aquí es la log verosimilitud máxima, mientras que la log verosimilitud del modelo saturado en realidad es diferente a la máxima. Si tenemos la deviancia, entonces nosotros también podemos tener los residuos de deviancia, que son los residuos más utilizados
para analizar particularmente valores extremos. Sea Y sub I el valor de la variable dependiente en la observación I, y Y techito sub I el valor predicho del modelo. Entonces el residuo de deviancia de sub I es igual a, vean la función, lo que estoy es evaluando el valor Y sub I en la función de verosimilitud, y aquí también estoy evaluando el valor de Y sub I techito en la función de verosimilitud. A esta resta la multiplico por 2 y entonces la elevo a la 1/2. En otras palabras, lo que estoy es buscando la raíz cuadrada de esa diferencia. Y esto lo multiplico por esta función que es signo de Y sub I menos Y techito sub I. En otras palabras, si Y sub I es mayor a Y techito sub I, entonces tengo el signo negativo. Y si Y sub I es mayor a si Y sub I es mayor a Y techito sub I, tengo signo positivo. Así que multiplico esta resta por el más. Pero si Y sub I es menor a Y techito sub I, tengo un signo negativo. Entonces le aplico un negativo a esta diferencia. La suma de los D sub I es igual a la deviancia. Y los residuos de deviancia tienen una distribución aproximadamente normal. Sin embargo, esto depende. Por ejemplo, en la regresión logística, para que estos residuos de deviancia tengan una distribución normal, en realidad necesitamos un tamaño de muestra considerablemente grande y bastantes variables predictoras. En la mayoría de los casos, la distribución de los residuos no se aproxima tanto a la normal, aunque lo ideal es que se aproxime lo más que se pueda. Por eso es que desde mi punto de vista yo recomiendo a los residuos de deviancia, sobre todo para detectar valores extremos, como hacíamos con los residuos estandarizados, porque si estamos suponiendo que los de sub I se distribuyen aproximadamente normal, entonces podemos utilizar los valores de 2 y menos 2 o 3 y menos 3 como límites para definir un valor como extremo. Tenemos también los criterios de información, por ejemplo el AIC o criterio de información de Akaique, donde el citatechito sub 0, si sea citatechito sub 0, el conjunto de estimaciones del modelo observado, pues ya sabemos que el AIC es el menos 2 por la log verosimilitud de citatechito más 2P, donde P es el número de parámetros del modelo observado. Y aquí el modelo observado, recuerden que no son solo los betas, en otras palabras, el intercepto y pendientes, sino también otros parámetros que tenga la distribución. Por ejemplo, en la distribución gaussiana tenemos el signo. Recuerden que se prefiere un modelo con menor AIC y el AIC penaliza por la cantidad de variables que se usen en el modelo. Eso quiere decir que el AIC se incrementa cuanto mayor cantidad de variables independientes se usen, si estas variables no contribuyen suficiente a la explicación de la variabilidad. El otro criterio de información que ustedes conocen es el BIC, o sea, citatechito sub 0, el conjunto de estimaciones del modelo observado. Entonces el BIC sería menos 2 por la log verosimilitud de citatechito sub 0 más P por logaritmo natural de N, donde N es el tamaño de la muestra y P el número de parámetros. Noten que el BIC penaliza en forma más fuerte que el AIC porque al P se multiplica ya no por 2, sino por el logaritmo natural de N. Al igual que el AIC, se prefiere un modelo con menor BIC. Esos serían los criterios de información. Y hay un estadístico adicional que se utiliza bastante, que es el pseudo R cuadrado. Sea cita sub 0 techito, conjunto de estimaciones del modelo observado, y cita techito nulo, el conjunto de estimaciones del modelo nulo. Entonces el pseudo R cuadrado es la log verosimilitud del citatechito nulo, del modelo nulo, no la log verosimilitud del modelo observado, entre la log verosimilitud del modelo nulo. El modelo nulo, recuerden que es aquel modelo que se basa solo en el intercepto, no tiene pendientes. El modelo nulo es el modelo más simple de todos porque supone que no tenemos variables predictoras, o sea, solo tiene un intercepto.
Originalmente, el R cuadrado se propuso por estadísticos como Nagelkerke y trata de reproducir la idea del coeficiente de determinación. De hecho, en un modelo gaussiano, el pseudo R cuadrado es igual al R cuadrado. Así que solo en el modelo gaussiano podemos interpretar el pseudo R cuadrado como porcentaje de la variabilidad. Pero el pseudo R cuadrado es muy criticado porque en los otros casos, o sea, en otras distribuciones, no se puede interpretar como un porcentaje de variabilidad explicada. ¿Cómo se debería de interpretar? Se debería decir que la log verosimilitud o el modelo observado reduce la log verosimilitud del modelo nulo en un tanto por ciento. Repito, se interpretaría como, el pseudo R cuadrado se interpretaría como que el modelo observado reduce en un tanto por ciento la log verosimilitud del modelo nulo. Ahora, específicamente dentro de los modelos lineales generalizados, podemos decir que estos tienen tres componentes. El componente sistemático, la función de enlace y el componente aleatorio. El componente sistemático es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el X transpuesta beta. Pero en general, en la terminología de los componentes del modelo lineal generalizados, se usa la letra griega eta. Además, permítanme decir que uno utiliza la abreviatura GLM por las siglas en inglés, Generalized Linear Models. Vean que entonces el eta sería equivalente a zeta sub 0 más zeta sub 1 por x1 más zeta 2 por x2. En otras palabras, el zeta es el vector de parámetros beta en los modelos que venimos estudiando. El otro componente es la función de enlace o link function. Es una función g de mu que sea igual a eta, que especifica la relación entre el valor esperado y, el valor esperado de la variable dependiente y el vector de covariables x. En otras palabras, nosotros podríamos decir que la función de enlace es una transformación de la variable dependiente. Pero más que la variable dependiente, diríamos que es la transformación del valor esperado. Por ejemplo, en la regresión lineal múltiple gaussiana que nosotros venimos estudiando, la función de enlace sencillamente es 1, la función identidad. Pero lo que quiere decir es que la esperanza de y dado x es igual a 1 por mu, o sea, es igual a mu. El otro componente es el componente aleatorio, que también se puede entender como la especificación de la distribución condicional de y dado x. En otras palabras, y dado x se distribuye como una f de y, psi, donde psi es un parámetro adicional de la distribución. Noten que en modelos lineales generalizados no vamos a hablar de la distribución de los errores. Eso es muy particular del modelo gaussiano. En el modelo lineal generalizado estamos hablando de la distribución condicional de y dado x, donde f de f punto es un miembro de la familia de distribuciones exponenciales. Y psi es un parámetro adicional de la distribución, como ya dijimos. Repito, es importante considerar que el componente aleatorio es la distribución condicional de y dado x. Como ejemplos, les planteo la regresión logística. En la regresión logística, la función de enlace es la función logito, o sea, el logaritmo natural de pi entre 1 menos pi es igual a eta. Vean que pi es el valor esperado de la variable dependiente de una regresión logística, porque en la regresión logística la variable dependiente es binaria, así que su distribución de probabilidad es una Bernoulli. Y es la que tenemos aquí. La función de distribución de probabilidad de f de y dado zeta sería pi de y sub i por 1 de pi a la 1 menos y sub i. Pi es el valor esperado de la distribución de probabilidad Bernoulli. Esto lo que quiere decir es que si sabemos que el logaritmo natural de pi entre 1 menos pi es igual a eta, entonces aquí necesitamos aplicar la función inversa a esta función enlace. Yo voy a decir que pi sería la función inversa del logito de x transpuesta zeta.
O sea, pi sería G inverso de X transpuesta zeta. Esto lo que quiere decir es que pi sería equivalente a E de X transpuesta beta entre 1 más E a la X transpuesta beta, esto a la Y sub I, y después 1 menos E a la X transpuesta beta entre 1 más E a la X transpuesta beta, todo esto a la 1 menos Y sub I. Así es como yo reexpresaría la función de probabilidad en términos de mis coeficientes de regresión o de mis parámetros de interés. Recuerden que la función de distribución de probabilidad es muy importante porque con ella defino la función de velocidad. Voy a dar un ejemplo más, que es la regresión de Poisson. La regresión de Poisson, la función de enlace es logaritmo. O sea, el logaritmo de mu es igual a eta. Eso lo que quiere decir es que mu es igual a e a la eta. Si yo planteo la función de distribución de probabilidad de una Poisson como e a la menos mu por mu a la y sub i entre y sub i factorial, yo también podría plantear que es e a la menos g inversa de x transpuesta zeta por g inversa de x transpuesta zeta a la y sub i entre y sub i factorial. Como ya dijimos que mu es igual a e a la x, e a la eta, o sea, e a la x transpuesta beta, mi función de probabilidad quedaría expresada de esta forma en función de beta. Y nuevamente esta función de densidad es muy importante para plantear la función de verosimilitud. Con esto termino los ejemplos y el siguiente video se referirá específicamente a la regresión logística.